Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast, nueva edición que hacemos desde el Grupo Sónica. En el día de hoy me viene a visitar a este programa que hemos denominado ¿Quién es? Y siempre lo digo, espero que vos también estés dispuesto a contarme quién sos. Hoy nos viene a visitar Edgardo Alfano, que es periodista, es un gran periodista, diría yo, de los medios en Argentina. Ha hecho radio, ha hecho televisión, hace gráfica, ha sido director de la agencia DIN y desde ya quiero saber quién es. Hola Edgardo, gracias por venir a este podcast. Hola, bueno, gracias a todos y a ustedes que están con nosotros. Bueno, Maxi, qué buena pregunta. ¿Quién es? ¿Quién soy? Me tengo que preguntar yo y ahí, chau, sonamos porque entramos en diván. Bueno, es que es un poco la idea, ¿no? Sí. Preguntarse un poco la historia, por qué llegaste a ser lo que sos hoy, una de las figuras emblemáticas del periodismo argentino. Bueno, Eh, tanto, pero... Pero sí, Sí. lo sos. Leyendo un poco tu historia, sé que sos de zona sur, Sí. naciste en Quilmes, ¿verdad? Yo viví toda la vida desde que nací en Quilmes, pero mi mamá me vino a tener acá al Hospital Rivadavia, en Las Heras y Porredón, por ahí. No me digas por qué, pero en esa época era... Muchas mujeres, en vez de tener en los hospitales donde vivían, venían acá al Hospital Rivadavia porque tenía una gran maternidad. Así que nací ahí y cuando yo nací, mi mamá conoció que estaba allí también la mamá de Olivia Hussey, que después, porque la que fue en Jesús de Nazaret fue la Virgen María, trabajó en Romeo y Julieta, todas las Sefirelli. Bueno, nació ahí también en el Hospital Rivadavia, así que mi mamá conoció a la madre, que era inglesa. El papá era un gran cantante de tango, dicen que era muy, muy famoso, pero ahí había un problema de reconocimiento, de un problema familiar, como que la madre terminó sola teniendo a Olivia Hussey ahí en el Rivadavia, así que mirá la historia. Y te criaste en Quilmes. Sí, no, siempre. Después volvió mi mamá, me tuvo, volvió, después volví por algún problema de salud al hospital de niños, que siempre agradezco mucho. ¿Cuáles son los recuerdos de tu infancia? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás cuando eras chico, cuando corrías? Y Maxi, el barrio, que es lo que yo vivía en Quilmes, pero Quilmes Centro era. Está bien que no es lo mismo el centro de cualquier ciudad, siempre fue una de las más grandes, de la segunda o tercera del conurbano, que el centro de otras ciudades, pero yo te digo, yo me acuerdo que había barrios. Podíamos jugar en la calle. A mí me pasaba las canchitas de fútbol, La ¿no? cancha La de fútbol, abuelita. nosotros teníamos en la esquina un mercado, que era el mercado municipal de Quilmes, y tenía mucha plaza y la calle, y jugábamos al fútbol ahí los sábados y domingos cuando cerraban las calles del costado, y eso que había tránsito, pero tengo de un barrio de muchos chicos y chicas, un barrio de... ¿Seguís manteniendo amigos de esa edad, de la infancia? Sí, nos vemos, algunos sí, nos vemos, otros, viste, lo que pasa que éramos tantos en ese barrio que, viste, algunos se fueron, la vida fue corta para otros, pero sí es bueno mantener ese contacto con el barrio porque es la infancia de uno, la verdad que está bueno, y que ahora es tan distinto, porque ahora me pasó, yo tengo 3 hijos y todavía los míos, que ya son grandes, tienen el recuerdo de haber jugado en la calle. Ya de adolescente ya padecieron lo que padecemos todos, porque en la plaza que está cerca les robaban bicicleta, mochila, pero bueno. ¿Tienen tus hijos? Y entre 32 y 38. Sí, más o menos, 32, 38. Y cuando pensás en ellos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza con los chicos, con los hijos? Siempre se dice que los hijos... Qué rápido se pasó todo. ¿Viste? Cuando te decían eso cuando vos eras chico, Sí, que te decían qué rápido te pasó todo, es así, es así. A mí nunca me gustaba que me digan, viste, esas cosas. Ahora veo las cosas que nos decían los grandes y que yo no me gustaba, y a veces las decimos nosotros, pero... este es el círculo de la vida. Ese es el símbolo de la vida, sí. Tal cual. Contame, ¿te recibiste de técnico en comunicación en ISEC? Técnico y experto en ciencia de la comunicación. En esa época, cuando yo estudiaba, había una sola facultad de periodismo que la había cerrado el gobierno de Isabel Perón, era la de La Plata, tan bastardeada después, ¿no? Últimamente esa universidad, pero yo quería estudiar ahí. Y la habían cerrado Isabel, y por supuesto con los militares siguió cerrada.
Y en esa época era la única facultad, acá en esta zona metropolitana, en La Plata. Y había así institutos. Estaba el Instituto Católico de Estudios Sociales, que era del Círculo de Obreros, Católico Obreros, y estaba el Grafotécnico, y creo que no más. Entonces estudié en el ICES, que nada que ver con el ISER, este es allá en Junín, entre Santa Fe y Marcelo T. Alvear. Y después, cuando vino la democracia, sí aparecieron todas las universidades de periodismo, pero en esa época no podía ser licenciado, era técnico y experto. ¿Y estudiaste locución también? Después estudié locución, sí, en el COSAL. Ahí estudiabas en el ISER o en el COSAL. Okay. Y estudié en el COSAL, estuve con compañeros en esa época, Pepe Gil Vidal, había estudiado antes, se había recibido antes que nosotros, Eduardo Aliberti, después me lo crucé, Ulises Encina, después me lo crucé a muchos, Claudio Cherasco, a muchos me los crucé después en los medios. Yo cuando leía con todo... Perdón, Miriam Chávez, no me quiero olvidar de todos los que estudiaron. Es que, bueno, después van a escuchar esto y van a decir, ¿por qué no me nombraste? Qué increíble, ¿no? Munda y maravilloso. Bueno, por eso digo que hay que conocer muchas veces a las personas detrás de lo que uno ve hoy en televisión, en este caso, pero en diferentes ámbitos y en las diferentes ramas, porque me da la sensación que los chicos mirando este camino se dan cuenta que no todo es de un día para otro. No, al contrario. Es una construcción. No, es una cosa difícil. Es una construcción muy difícil porque los medios no son lo que eran antes. Los medios están muy golpeados por la situación económica, por las distintas alternativas que uno dice, bueno, pero están los canales de televisión, de cable, los diarios, las redes, las radios, el streaming, está todo, pero no hay plata porque la Argentina está así, entonces hay muy poca publicidad, los medios achican, no se ganan lo que se podía ganar en otras épocas. Entonces como en otras profesiones, está lleno de frustraciones, de que vos los ves y decís, bueno, ojo, no era fácil. Yo cuando empecé a trabajar también era difícil. A veces te la tenés que remar muchísimo, pero a veces se te abren algunas puertas, las puertas del momento justo, pero igual te digo una cosa, si no servís, no servís. No, totalmente. En ese empezar a trabajar llegaste a ser director de DIN, sí, las agencias más importantes de aquel momento. Sí, pues yo hice toda mi carrera en Radio Continental, estuve en 12 periodos con Magdalena Ruiñazú, hice de todo en la radio, trabajé con todos los que te puedas imaginar que han pasado por la radio, han pasado por Continental. Acá tenía algunas, ¿no? Fernando Bravo, Rolando Hangling, obviamente Magdalena. ¿Trabajaste con Badía también? Con Badía, con Marcelo Tinelli. Con Mauro Viali. Con Mauro Viali. Yo cuando leía tu trayectoria... Con Mónica. También, sí, hay que decir, uno dice Mónica. Y te digo, un montón de gente con Bonadeo padre, con Diego. O sea que con los Bonadeo trabajé con Diego. Yo era muy jovencito en la radio. Trabajé con Bonadeo, el hijo. Diego. Diego, me falta un nombre. Y con Cata, Bonadeo, con los tres. De todo. Por eso digo, es importante recorrer este camino, esta trayectoria. ¿Qué recuerdo tenés, por ejemplo, de Magdalena? No, el gran recuerdo fue, la verdad, una guía para mí, donde yo aprendí muchísimo. Yo me dio la oportunidad, yo estaba en el informativo de Radio Continental, redactaba los noticieros y ella me escuchó y estaba buscando a alguien joven para incorporarlo como columnista político. Estaba José Ignacio López y me incorporó a mí, pero me llamó un día a mi casa. Me atiende mi mamá y me dice, Magdalena te llama. Yo no podía creer, yo la conocía porque yo leía a veces informativos en el programa de ella. Y me dice, ¿querés incorporarte el lunes a mi programa? Y yo, la verdad que es increíble. Y sí, pero el lunes... que no dudaste. No dudaste a dudar. Escuchame, yo era muy joven. A ver, para incorporarte, 16, para incorporarte 25 años, era en esa época, ahora es distinto, pero con 25 años en columnista de Magdalena, era en una época era en los últimos años de la dictadura, era el 80,
Era Así difícil que hacer política en esos sí, días. fueron 3, hasta la vuelta a la democracia, fueron 3 años que siempre decíamos con Magdalena, contaron como 10, porque nos pasó de todo, de todo, de todo. Se convirtió en el programa más escuchado, el de Magdalena, era el programa de radio donde se hablaba de los derechos humanos, no se espiaban, no se guía, Ay, no, fue una cosa, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la guerra de Malvinas, no, pero fue un aprendizaje, ya te digo, impresionante. Y seguí con ella hasta que Magda se fue de la radio, después tuve mis programas propios, pero ella para mí fue una guía fundamental y después volví un periodo, otro periodo con ella, también en Radio Continental, siempre estoy agradecido porque si yo te digo en qué me guié, en qué miré en cuanto a principios éticos, morales, es Magdalena. bueno, a mí, como te decía cuando empezaba el programa o el podcast, me gustaría que la gente sepa esto, que estuviste a cargo de la información. De Dino, me fui de tema. Claro, ¿no? De la información de abuelas y demás, de Sí, Plaza de sí, Mayo, sí, en en un ese, momento tan importante, digamos, porque hoy uno te ve y dice, bueno, sí, es uno de los periodistas más importantes que hablan de política. No, estuviste a cargo en un momento tan sensible de contar de estas sí, organizaciones. acá muy cerca estaba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, cerca donde estaba Sónica, y yo venía acá a las conferencias de prensa o a las rondas madres y las abuelas, y éramos muy poquitos los periodistas. Estaba lleno de gente que no sabíamos que era periodista, pero en todos los servicios. Exacto. Así que yo estoy muy contento de esa época. Después de la radio, porque te dejé colgando con el tema de la agencia. Después, mientras estaba en la radio, empecé en DIN, siendo periodismo gremial. Político fue también como un tsunami, como un huracán, porque pasé de ser columnista, de ser periodista de gremiales en la época de los paros de Ubaldín y todo eso, a ser director periodístico. Pasé por jefe de política, secretario de redacción, secretario general de redacción, director periodístico. Entre una de las notas que hiciste, entrevistaste a un alto grado chileno. Jeremy Moore, el jefe de las tropas británicas Exacto. ante quien se rindió Menéndez en Malvinas. Que te contó del apoyo chileno en la guerra de Malvinas. Fuiste el periodista que abrió eso y que nunca se había hablado, porque claro, nadie lo decía eso, era Vox Populi, pero no había nada, una prueba, nada. Y me acuerdo que yo fui a Inglaterra porque era el viaje de Menem, que quería reconciliarse con el gobierno británico, ya. Fue cuando le pone el poncho de rueda. No se lo llevó a llegar, pero se lo regaló, la tocaba que no la podía tocar. Un desastre. Solo a Menem le permitía esas cosas. Pero con Alfonsín se había establecido el paraguas con el tema de la soberanía que había permitido reconstruir las relaciones con. Y bueno, y con Menem fue como la apertura. Y yo voy unos días antes, entonces había hablado con la embajada acá, a ver qué notas se podían hacer y claro, que estábamos muy cerquita de la guerra. Entonces yo le dije, entre varias que quería hacer, a Jeremy Moore, pero dije, posible que me van a decir que sí. Y cuando ves, está la entrevista. Así que fuimos, me acuerdo, no sé si en una facultad, una universidad, donde él daba clase, y una sala común, nos iban pasar, dice, bueno, ahora venimos. Y apareció todo, viste, típico traje británico a raya que usaba antes, con sombrero y el bastón, y se sentó y empezamos a hablar y yo le pregunté sobre el tema de la ayuda chilena y él me dijo como que para ellos algo sí, nos daban apoyo con los radares que estaban en la cordillera y desde ahí monitoreaban todo y nos avisaban sobre el movimiento de los aviones y de los barcos argentinos. Y fue un golazo eso desde el punto de vista periodístico. Sigue siendo todavía Malvinas un tema, te lo pregunto porque claramente has investigado y has trabajado en el tema y una herida muy abierta para los argentinos. Sí, fue una locura la dictadura realmente porque se perdió todo lo que se había, mal o bien se había avanzado, fue como tirar a la basura. Una locura porque se caía a pedazos la dictadura, se caía a pedazos desde el punto de vista político, de los derechos humanos, de la economía.
y creyeron ver, si bien el tema siempre de Malvinas y de invadir estaba dando vueltas entre los militares, pero bueno, empujado por la Armada, y lo tomó Galtieri porque para él, Galtieri se imaginaba que iba a ser, Sí, que iba se iba a estar en Argentina gobernando por un montón de tiempo, y él habrá pensado o pensó que Malvinas le iba a dar, primero iba a darle un sostén a una dictadura que se caía a pedazos y que después él iba a ser y la verdad que uno con poco decía, pero una locura porque iba a Estados Unidos, no le va a dar la espalda a su principal aliado en la OTAN. Bueno, pasó lo que pasó, no podía ser otro resultado y uno lamenta cantidad de chicos héroes y oficiales que murieron en Malvinas, pero además cuando dicen que venían ocultos y yo lo vi eso, ¿no? No me lo contó nadie, los traían acá, no te dejaba el peronismo, no los dejaban acercar, de los barcos los mandaban a los trenes o a los micros y no los podías ver, los tenían ahí encerrados. parte de la historia oculta, ¿no? La historia oculta. Así que eso es verdad, cuando a uno le dicen, no le dieron nada de que tenían frío, sufrieron todo lo que te podía imaginar. Y la verdad que te da una pena, más allá del coraje que mostraron, te da una pena todos esos muertos por una locura. La gente como vos lo contó, Edgardo, por eso también creo que en estas pequeñas notas uno también te hace un reconocimiento, porque en ese momento no era fácil jugársela, no era fácil ir a las marchas, estar con las abuelas, estar con las madres, contar estas historias de Malvinas, ¿no? Parece todo muy lejano. No, era difícil. Te fumabas el pellejo en un punto. Te espiaban, ya te digo, te seguían, vos lo veías. Oh, mi mamá lo que ha sufrido con ese. Me imagino. Escuché, yo me acuerdo que la pasaba a buscar, porque Magdalena nunca quiso seguridad, entonces yo la pasaba a buscar en la peor época, tenía un 404 viejo, venía de Quilmes, a la mañana temprano, era el invierno de noche, la pasaba a buscar por la casa y volvíamos a la radio. Y la verdad, gracias a Dios nunca pasó nada, pero siempre te seguían, veías que te seguían. ¿Y tu familia cómo lo vivía eso? No, yo iba siempre con mi mamá y mi tía, ahí con mucho miedo, asustados, pero yo digo, pasó tan rápido todo, pero ¿qué te voy a decir? Las madres, como dicen siempre, los padres, cuídate, tenés cuidado, no hables, y ese tipo de cosas. ¿Cómo te marcaba fuego eso, no? Yo me acuerdo de mi mamá cuando empecé a estudiar Derecho, ya, digamos, después, porque son unos añitos después, iba a la UNR en Rosario y me decía, tené cuidado con que no vas a hablar. Sí, bueno, de eso porque ella vivía. Yo nunca lo supe, pero después me enteré que ella me había guardado unos libros por si caía la policía, el ejército, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa es que uno también, yo era joven, pero estabas en un medio muy importante como era Radio Continental. En ese momento había dos radios privadas, Continental y Rivadavia. Continental estaban todas las voces en contra y a favor, porque como Magdalena estaba también Eduardo Aliberti, que defendió los derechos humanos y fue muy crítico de la dictadura, y después había periodistas que estaban apoyando, pero bueno, eso es lo que tuvo Radio Continental, era muy, pero muy escuchada. Yo siempre digo que en esa época logramos lo que parecía imposible, que Magdalena le ganó a Neustadt, era el más escuchado en ese momento, que estaba en Radio Mitre. Así que, bueno, son todos recuerdos. ¿En qué momento está el periodismo hoy? Estamos en un momento muy particular de la Argentina, un gobierno que ha cambiado hace ya casi 2 años, pero bueno, estamos en el medio de una ola que no para de crecer, libertad, se empieza a mezclar la libertad de expresión. Estamos en un momento muy difícil. Digamos, han sido todos momentos difíciles para el periodismo. El gobierno de Menem fue muy duro. Menem intentó limitar la libertad de expresión. La verdad fue muy duro. Si bien parecía una persona que vos hablabas con Menem y él te respondía de todo, pero hicieron muchas cosas para tratar de limitar la libertad de expresión. Con los escándalos de corrupción. Cuando fue con la empresa esta americana. Sí, bueno, acá ahí tenés IBM Banco Nación, Siemens, y tenés unos cuantos casos más. Frigorífico, También, el Subgate, el Yomagate. No, han tenido infinidad de problemas. Bueno, con todo eso lo que se había intentado es
limitar la libertad de expresión. Lo vimos en el gobierno con Cristina, ya sobre el final de Néstor, pero sobre todo con Cristina, que si vos no opinabas como ellos, eras un enemigo al que había que destruir, y ahora te pasa lo mismo, pero en vez de ser Cristina es Milei. Y es algo que si vos no pensás igual, te critican, te dicen de todo. Son como ciclos en la Argentina, ¿no? Es tan difícil, sobre todo si estás parado haciendo un periodismo independiente. Y además, yo siempre digo, tampoco está mal que un periodista tenga su propia ideología, porque venimos todos de lugares distintos, de formaciones, de familias distintas, de amigos. El problema es que como la grieta es tan grande desde hace tiempo en este país, escúchame, yo trabajé, porque desde el gobierno Cristina me criticaba porque yo trabajo para el Grupo Clarín, pero yo también trabajé durante muchos años para Radio Continental, que estaba con empresario privado, después estuvo con Telefe, y yo estaba trabajando a la vez para una radio que era de Telefe, y también trabajaba para el Grupo Clarín, después cuando lo compraron los españoles, y después en otros lados. Pero además, Edgardo, un trabajo no es profesional. Claro, sos un profesional, no tenés por qué pensar 100% como piensa el dueño de ese multimedio o el dueño. A ver, por favor. Ojo, que también los periodistas somos responsables, la profesión es responsable de esto que pasó, porque de lo que pasa, porque muchos periodistas optaron por ser en distintas épocas militantes, de un lado y del otro. Entonces todo eso bastardea bastante la profesión, una profesión que está en un momento muy difícil, ¿Sí? Porque los medios están en un momento difícil. Y yo lo que veo también que lo que tiene de bueno las redes sociales, o internet, las redes sociales, el streaming, ha cambiado la forma de hacer periodismo, porque yo digo, hoy se corta la luz, se corta internet, hasta no podés usar teléfono, no podés decir. Yo lo que veo en eso, son pocos los chicos, chicas jóvenes que vienen y que vos les explicás que el periodismo se puede hacer de otra manera, y no es sencillo. Hoy dependés mucho de las redes sociales, dependés mucho de internet para buscar información, para elaborar. La inteligencia artificial, que tiene muchísimas cosas buenas, tiene cosas malas también. Hay gente que, digamos, sentá a un periodista a escribir y te vas a dar cuenta de si es bueno o malo, pero muchas veces, ¿sabes qué? Le pedís a la inteligencia artificial que te escriba una nota. Yo creo que nosotros, en mi caso, somos la última generación que vivimos mucha cosa de lo analógico. Sí. Entonces hay que ver qué pasa con los chicos en 10 años más. No, yo ni me quiero imaginar. 10 años puede ser otro periodismo, el que como viene de la mano. También lo que se da es producto de, porque me pasa con mis hijos, todos son estas generaciones distintas, ¿Sí? a todas. Totalmente. Y también, nosotros me acuerdo cuando llegamos al periodismo, entramos a un medio, pensamos, uy, por ahí en este medio nos jubilamos. Olvídate, eso No existe más, pero además no existe más, privó por los medios. Viste, como entrás, salís. Y el contexto del país. El contexto del país, y los chicos que tienen otra visión, no solo del periodismo, en todas las profesiones. Sí. No, estoy acá, no me gusta, digamos, como que se corrió la juventud, se corrió la edad de la adolescencia y de la juventud. Entonces se dice, no me gusta, me voy. Salvo cuando ya se casan o se juntan y ya tienen otras responsabilidades o tienen hijos, entonces ya es como que ya cuidas un poco más. Si yo te pregunto, que le tenés que decir a un chico que empieza en el periodismo, ¿cuál es la ética básica del periodismo? ¿Qué le dirías? ¿Qué 2 o 3 cosas tienen que tener como premisa? De decir la verdad, de cajón. Ya. Lo primero y fundamental, investigar, chequear la información. El problema es que hoy comprás, está lleno de fake news y de inteligencia artificial. Hoy más que nunca tenés que chequear todo. Y vos ves todos los días que compran, a ver, en esta profesión y fuera de esta profesión, la gente de las fake news se compran con una facilidad y pasa esta profesión. Entonces tenés que decir la verdad. Tenés que investigar, tenés que aprender a escribir y hablar. Pero ojo, todos aprendimos a escribir y hablar. Algunos tienen mayor predisposición, otro menos. Investigar y tener fuente de información. ¿Investigaste el caso Skanska? Al menos Sí, fui uno de los primeros, o el primero que empezó a investigar el caso Skanska, el caso de
los gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que fueron los primeros casos, si no fue el primer caso de corrupción Me acuerdo importante que hubo. se escribía mucho en perfiles, vos hablabas del tema. Sí, Yo exactamente. recuerdo eso porque leía el diario muy habitualmente, me encantaba, y recuerdo haberte leído al respecto también. El caso de Antonini Wilson. Con Norberto Peso, los dos descubrimos el caso de Antonini Wilson. Que fue. Con el caso de Skanska, me decía, Néstor Kirchner me decía, escuchame, no es que sea mentira, pero decía, esto es una corrupción, un negocio entre privados, el Estado no tiene nada que ver. Siempre decía lo mismo, se enojaba, me llamaba y me decía. Y en realidad se comprobó que no, que la justicia, hubo corrupción en esto. Y con Antonini Wilson me acuerdo que esa noche lo descubrimos con un peso y entonces nos repartimos el trabajo y digo, bueno, no, dejá que yo hablo con la aduana, hablo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y claro, cuando se enteraron que sabíamos, era uno se lo tiraba la pelota al otro y después se descubrió que las valijas entraban un montón, esta porque fue la que se descubrió y que había un tráfico directo en Venezuela de Caracas a Buenos Aires, donde se financió, en ese momento se dijo la plata que venía para financiar la campaña de Cristina y hubo ida y vuelta, mucha corrupción entre... Sí, la corrupción y la política estuvieron siempre emparentadas. Siempre. En democracia y en dictadura. Siempre. Y también siempre con la complicidad del sector empresario, porque si no, no puede, porque si alguien no paga, el principal foco de corrupción siempre en la política fue la obra pública. Fíjate, todos los casos, la mayoría de los casos son obra pública. Una vez me dijo un hombre político muy importante que estaba a cargo de una ciudad. Me dijo, pues yo de la obra que estaban haciendo, me dice, ¿qué querés? Escúchame, la única manera de financiar, la única oportunidad de hacer política es teniendo plata. Y la plata la tenés haciendo obra pública. Ese es el pensamiento de intendentes, de gobernadores, de presidentes. Para hacer política, para no hacer política y para el bolsillo de muchos, pero la obra pública es recorrer todos los casos que hay de corrupción, su mayoría obra pública, o contratos, como pasaba con... Para finalizar, quiero agradecerte plenamente por estos minutos que nos dispensás acá en el Grupo Sónica. Además, un grupo al que estoy muy agradecido, ¿no? Me abrió las puertas. De verdad, gracias. Me abrió las puertas. ¿Cómo evalúas el gobierno de Milei y qué faltan 2 años? Sí. A ver, es difícil porque Milei llegó al gobierno con un respaldo muy importante de gente que estaba cansada de épocas de frustraciones. Estaba cansada de Cristina, estaba cansada de Alberto Fernández, estaba cansada de Macri, y encontró en Milei un outsider de la política, porque yo siempre digo, muy distinto del 2001, porque después de la caída de la Rúa, que vino Dualde y todo, había dirigencia política. Acá no tenían diputados, acá ellos dos, Villarruel. Bueno, y yo lo discutí muchas veces con Milei, siendo candidato, en las notas que hicimos en las dos voces y todo, decía, uno lo conoce, yo estuve en el Congreso, sé lo que es, le digo, Milei, usted no tiene diputados, no tiene senadores, como dice, no, él era con el respaldo de la gente, y yo te digo una cosa, al comienzo tuvo razón, porque al comienzo empezó a sacar, con lo poco que tenía, fue una sorpresa para todos, empezó a sacar las leyes que necesitaba. Ojo, igual en la famosa, la ley de madres de Milei, la ley base, ahí fue el primer golpe para él porque vio que no podía hacer, entonces se achó esa ley base, ahí tuvo que ceder, pero yo creo que la debilidad de él es la del Congreso, que tiene, ahora se juega mucho en las elecciones de octubre, haberse rodeado con un grupo muy pequeño que tenía muy poca experiencia en la política, y al pensar que solamente por tener votos y ganar una elección vas a hacer una buena gestión y podés hacer lo que querés, y no es así. Este es un país muy difícil. Era una persona con muchos conocimientos económicos y financieros, pero no sé, yo creo que pensó que tenía o piensa que tiene mucho más poder del que el real tiene, ¿no? Y tener poder, ¿qué significa? Tener los votos para sacar leyes, para tomar medidas económicas. Ahora estamos viviendo toda una situación muy especial porque
vos fijate que en el primer año de Milei sacó un montón de leyes y ahora son muy poquititas. Bueno, la oposición le saca leyes, lo obliga a él a gobernar con vetos, algunos los puede sostener, otros no. Apareció el caso de Libra, que fue un papelón realmente la criptomoneda que promocionó. Está el caso de, ahora si no se sabe si hay o no, hubo o no corrupción en los contratos, en los contratos por los remedios para el discapacitado, con los audios de Pañuelo. Aparece los audios que le espiaron a Karina y Milei, que difundieron de ella, y esta decisión de vuelta de ir sobre el periodismo y de tomar medidas como si fuéramos los culpables. Claro, vos, y además tomar medidas, ir a la justicia con medidas que ya han mostrado que la justicia no te va a dar la razón, que es limitar la libertad de prensa. Si alguien en los medios difundió una noticia y cometió un delito al conseguirla, pero está la justicia para eso. Es pasible de las sanciones correspondientes. Pero bueno, yo creo que estuvieron 10 días sin saber qué hacer en medio de todo esto. Ahora tienen la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires, después la de octubre. Y bueno, como que esto, dice, bueno, retomemos la iniciativa sobre algo que no sabemos el origen, que es. Sobre esto se montó, pues se la dejaron picando a Cristina y a Dalbón, su abogado, que hicieron presentaciones, digamos, la grieta que se profundiza más. Yo creo que no lo ves fácil. Vamos a tener que. Se verá en la elección de octubre, porque es la que te da legisladores nacionales, te da diputados y senadores nacionales para ver qué poder le queda a él en el Congreso. La provincia de Buenos Aires es difícil para él, sabe que muchas encuestas le dan hoy ganador al peronismo. Milei lo que quiere es ganar por lo menos la primera sección electoral. Veremos qué es lo que pasa el domingo, pero bueno, todo esto le metió ruido al dólar, le metió ruido a la economía, porque pasa lo que pasa siempre. Cada vez que hay elecciones de medio término, las empresas que dicen vamos a invertir, vamos a esperar lo que pase. Y esperan, lo retienen, o comprando dólares. Sí, entonces, y pasa el año de la elección de medio término, después viene otro año de transición, donde dice, pero falta un año ya de elección presidencial, nunca terminamos de salir, y nunca terminan de invertir en la Argentina. La última que hago, ¿el periodismo es una profesión o es una vocación? Qué bueno. No, a ver, son las dos cosas, ¿no? Es una vocación y que la convertís en una profesión. Los que tienen la suerte de poder convertirla en una profesión. Porque como muchas vocaciones en este país, abogado, médico, lo que fuese, vos después de tener la vocación, y el tema es, podés estudiar, pero después lo tenés que convertir en tu profesión, porque desgraciadamente, este país está lleno de gente frustrada que no puede convertir su vocación en profesión. Me contó hoy quién es Edgardo Alfano. Gracias. No, gracias, Maxi. Ustedes y a toda la gente de Sónica. Estoy muy conforme acá, muy cómodo. Muchas gracias. Bueno, pasó un nuevo podcast en el Grupo Sónica. Siempre intento que vos me cuentes quién sos. Escribinos en las redes sociales, dejanos tus mensajes y nos vemos en la próxima edición. Gracias.